Bitcoin tiene un montón de cualidades, pero todavía le falta para hacer el mejor dinero. El mejor dinero es el que podemos usar todos sin ningún tipo de restricción. Y Bitcoin tiene un problema de escalabilidad que hace que todavía no pueda ser masivamente utilizado por todos. Pero sí tiene cualidades como que cualquiera puede acceder a Bitcoin, tu identidad está protegida con Bitcoin y no dependés de un ente central que te autorice a enviar o a recibir dinero, que te diga a quién le podés enviar y a quién no y cuándo podés hacerlo. No creo que sea el mejor dinero Bitcoin, porque de alguna manera, al no tener aceptación, una amplia aceptación, lo hace medio complicado para usarlo en el día a día. Pero sí creo que con el correr del tiempo cada vez se va a ir popularizando más y se va a hacer más práctico. Esperemos que la red aguante. Bitcoin está tendiendo a ser el mejor dinero, porque es incensurable y eso no lo tenés en ninguna otra forma de dinero, salvo el efectivo, porque es escalable mundialmente, porque es más seguro, es más privado que otras formas de dinero y porque es limitado. No creo que Bitcoin sea el mejor dinero, de hecho, no sé si es dinero hoy en día. Bueno, hay un tema, la definición de dinero versus la definición de moneda y demás que no me quiero meter, porque es un debate semántico y los debates semánticos son muy aburridos porque no los gana nunca nadie. Si es el mejor, no creo, pero es muy útil. Tiene algunas características que están orientadas más a largo plazo que lo hacen especialmente atractivo para esa función, más de reserva de valor. Pero bueno, parte del ser dinero también implica tener un poquito de eso. Bitcoin es el mejor dinero para construir un sistema financiero justo. Es las bases, las fundaciones de un sistema financiero justo y que está desacoplado del poder político, o sea que es neutral e inclusivo. En este momento Bitcoin es el mejor dinero, porque es un dinero que no puede ser falsificado a voluntad de un corrupto, porque es un dinero que está controlado por un código que es abierto, que es transparente, que es auditable, que todos podemos ver el libro contable y ver que no hay trampas. Sin lugar a duda, Bitcoin es mejor dinero que el dinero mismo, de lo que hasta hoy entendemos como dinero, inclusive como mejor que el oro, en mi opinión, mejor que el efectivo. Bitcoin hace posible cosas que antes no se podían hacer, desde poder tener una copia, un backup del efectivo, que se puede tener en más de 2 lugares en una sola vez, algo que jamás no se puede hacer con el oro, no se puede hacer con los pesos ni con los dólares. Pero Bitcoin es más que dinero y creo que puede redefinir la relación entre las personas de cómo intercambiamos valor. Mejor es como una palabra que le queda chica. Para mí es la evolución del dinero. Y así es como lo están viendo la mayoría, yo creo, ya. Me parece que todavía faltan como romper muchas barreras, sobre todo de adopción y de productos y de usabilidad, que hoy por hoy quizás un poco se queda atrás Bitcoin contra otros. Pero definitivamente va hacia ser, y esta es mi opinión personal, poder llegar a ser, digamos, el dinero nativo de Internet, como se planteó inicialmente, y poder llegar a ser el dinero del sistema solar, por así decirlo, ¿no? Creo que hasta ahora podría decirse que es como el mejor dinero para esta situación que estamos hoy, actualmente. No sé si a mí es lo que más me gusta. No me gustan los bancos, ni las entidades centrales, ni un montón de otras cosas que Bitcoin, digamos, las evita si no usas un exchange o alguna de ese tipo de cosas. O sea, y me encanta, me parece como que es clave que Bitcoin rompa todo lo que es fronteras. Es como esa libertad de poder irte a otro lugar y que la gente que usa Bitcoin entiende ese lenguaje y te lo puede intercambiar en cualquier lugar del mundo. Me parece increíble eso.